Bueno, muchachos, iniciamos porque si van ingresando los dejo entrar. Buenos días para los dos, espero que estén bien. Esta semana vamos a hacer un repaso, ¿sí?, de los temas que se van a evaluar en la bimestral, ¿sí? Este es el repaso de estadística. Los temas son probabilidad, sucesiones, series y sumatorias. ¿Listo? Esos son los tres temas que tenemos para evaluar. Entonces, recordemos que la probabilidad, ¿sí?, la probabilidad se define, ¿sí?, como, la probabilidad se define como la cantidad de casos posibles sobre la cantidad de los totales de casos, ¿cierto? Simplemente como una fracción o como una división. La probabilidad la podemos escribir como fraccionario o como número decimal. Ya vamos a verlo. ¿Listo? Entonces, para escribir o realizar el proceso, para encontrar la probabilidad de un fenómeno, necesitamos tener en cuenta ciertos fenómenos, ciertos conceptos. ¿Cómo son? Buenos días. Hola, Caterina, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo son? El espacio muestral. Recordemos que el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Aquí tenemos un ejemplo de lanzar una moneda al aire. Al lanzar una moneda solamente hay dos casos, ¿sí?, que salga cara o que salga sello. Entonces, podemos analizar cuál es la probabilidad que al lanzar una moneda me caiga cara. Bueno, la probabilidad es de 1/medio. Hay una opción correcta de dos opciones posibles. ¿Listo? Ya vamos a analizarlo. Ahora, otro concepto es las tablas de contingencia. ¿Qué son las tablas de contingencia? En estadística, las tablas de contingencia se utilizan para representar y registrar en una misma tabla información de tipo cualitativo o cuantitativa. ¿Pero qué la hace tan especial? Que se realizan o se registran dos variables. En este caso tenemos las variables que son fumadores o tomadores y el género, hombres o mujeres. Esta información se puede representar de manera numérica en una tabla o una representación gráfica, ¿sí?, en un diagrama de barras, como vemos aquí. Ahora, analicemos un ejemplo. Dice acá tenemos el sexo masculino, femenino, hombres y mujeres, y el estado civil, solteros, casados o viudos. Ahora, con ello vamos a calcular, ¿sí?, la probabilidad de ciertos ejercicios, ¿sí? Recordemos que la probabilidad son los casos favorables sobre la totalidad de casos, o casos posibles sobre la totalidad de casos. Ahora, vamos a analizar una pregunta. Dice así: calcular la probabilidad que de todas las personas encuestadas se seleccione un hombre que esté casado. Entonces, vamos a analizar cuáles son los hombres casados. Listos. Los hombres casados son 48. Por lo tanto, coloco 48 en el numerador. Y la totalidad de personas son 210. ¿Listo? Así que marco aquí 48 sobre 210. Si ustedes marcan 48 sobre 210 como fraccionario, está muy bien hecha la probabilidad, no hay ningún problema. Si lo marcan como decimal, también está muy bien. O si lo marcan como porcentaje, también está muy bien. Son tres maneras de representar la probabilidad. ¿Listo? Ahora, vamos a realizar otro ejemplo. ¿Listo? Yo escribo la pregunta y ustedes me ayudan a solucionarla. Ahora, de entre las personas casadas, ¿cuál es la probabilidad, ¿sí?, de seleccionar una mujer? 42 de 90. Eso es, Catrina, muy bien. Probabilidad es igual a 42, que son mujeres casadas, sobre 90. Muy bien. ¿Listo? Excelente. Hagamos otro. Ok. Ahora, de entre todas las mujeres, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una que no esté soltera?
5 de 114. Ah, no, perdón, 67 de 114. No, si no. Entonces, ¿qué? Restarle al total de mujeres 67 que es solteras. Exacto. Más o menos por ahí estamos en el análisis que nos hacía Mariana. Dice, una que no esté soltera. Entonces, las que no están solteras son casadas o viudas. ¿Cierto? Entonces, Sí, casadas más viudas, eso me da 47, ¿cierto? 42 más 5 me da 47. Sobre. ¿Cuántas mujeres hay en total? 114. ¿Listo? Vamos a hacer otro. Ahora, decimos, ¿sí? Entre todas las personas, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una que no esté casada? ¿Cuánta es esa probabilidad, muchachos? ¿Quién me ayuda? Samuel, ayúdenme. Dígame, profesor. Ayúdeme con esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que entre todas las personas se seleccione una que no esté casada? Profe, no sé si me escucha, pero Sí, está sí lo muy escucho. entrecortado. No, yo le escucho perfectamente a usted. Camilo, ayúdeme con la pregunta, Camilo. Señor, veo bien, entre todas. Pero lo que tengo que hacer, profe, es que hasta apenas llegue. La pregunta que está aquí en azul. Entre todas las personas, calcular la probabilidad de seleccionar una que no esté casada. Bueno, pregunta, ¿cuántas personas hay en total? No sé, es que no sé, tengo como la duda. Porque 210. iba a decir 113 de 210, pero no. No, Katrina, un poquito más. No. Espere, profe, es que voy a sacar la calculadora, si es que se puede, ¿no? Sí, claro, en estadística sí se puede. 120. 120, Mariana, sí. 120 de cuántos? 110. De 210, exactamente. 210 son todas las personas. Y 120 son las personas que no están casadas, que son solteras o que son viudas. ¿Listo? 113 más 7, 120. ¿Listo? Muchachos, ¿vamos bien hasta acá? Señor. Listo. Bien. Vamos a borrar, ¿listo? Listo. Vamos a continuar. Entonces, la propiedad de la probabilidad, ¿sí? Las propiedades de la probabilidad son las siguientes. Dice, la probabilidad es positiva y menor o igual que 1. ¿Listo? ¿Qué pasa, muchachos? Si ustedes al hacer la división, ¿sí?
le da un valor por encima de 1, 1,5, 2, 4, el ejercicio está mal, no puede ser mayor que 1. Segundo, la probabilidad del suceso seguro es 1, ¿sí? Por ejemplo, si se hace la encuesta y todas son mujeres, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una mujer? 1. ¿Por qué? Porque únicamente hay mujeres en el experimento. Siempre se va a seleccionar una mujer. ¿Listo? Otra cosita. Tercero, la probabilidad del suceso imposible es 0. ¿Por qué es 0? Eso quiere decir que nunca va a ocurrir. El mismo experimento, digamos, se le pregunta el color favorito a un grupo de 10 mujeres. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que a un hombre le guste el color azul? Ninguna, porque el fenómeno, la pregunta, se le hicieron únicamente a un grupo de 10 mujeres. Cuando es imposible, la probabilidad es igual a 0. Cuando es algo seguro que siempre va a pasar, la probabilidad es igual a 1. ¿Listo? Bien, ahora, el segundo tema que vamos a evaluar son las sucesiones. Recordemos que las sucesiones son una secuencia ordenada de números, como vemos aquí en color amarillo, verde y rosado. ¿Listo? Ahora, hay tipos de sucesiones. ¿Listo? Vamos a analizarlas. La primera es la sucesión recursiva. ¿Listo? ¿Qué es esa sucesión recursiva? Es la sucesión en la cual vamos utilizando cada uno de los términos para encontrar el siguiente. ¿Listo? ¿Cómo? Sumándolos, recordando que el primer número se deja tal cual, o el primer término. Entonces, vamos a ir corroborándolo. ¿Listo? Una sucesión recursiva. Miremos. 3 más 3, ¿cuánto me da? 6. 6, que es este término. Camilo, 6 más 3, ¿cuánto me da? 9. Que es ese siguiente término. 9 más 6, ¿cuánto me da? 15. Que es este término. Ahora, 9 más 15, ¿cuánto me daría este número que sigue? Acá, ¿cuánto sería? 24. 24. Muy bien, sí, señor. Tal cual. ¿Listo? Entonces, sumando los términos que están en conjunto, yo tengo el siguiente, ¿vale? Eso es una sucesión recursiva. Vamos a realizar un ejemplo. Voy a colocar acá una serie de números y ustedes, muchachos, me dicen el siguiente, ¿listo? ¿Qué número sigue? ¿Qué número va acá, por favor? ¿16? 16. Muy bien, sí, señor. Excelente. Muchísimas gracias, Camilo. Sí, señor. Ahora, voy a colocar acá una sucesión y ustedes me dicen si es recursiva, sí o no. La sucesión es recursiva, esa que acabo de copiar, la segunda, sí o no. Mariana, ¿qué dices? ¿Sí o no? Yo creo que no, profe, ¿Por qué, Mariana? porque no se suman. Exacto, porque no se van a ir sumando, ¿cierto? Muy bien, Mariana, tal cual. Gracias. Siguiente. La segunda es una sucesión aritmética. Una sucesión aritmética es aquella en la cual cada término tiene una distancia en común. Entre término y término hay una diferencia en común. Esa diferencia puede ser positiva o negativa. Esa diferencia se denota o se representa por la letra D. ¿Listo? Vamos a identificarlo. Por ejemplo, en el ejemplo que hay acá, Profe, qué pena. señor. Esto no lo vimos la clase pasada. Claro, sí, esto es que, Camilo, la clase de hoy es un repaso para la bimestral, ¿sí? Ah, ya. Son los temas que ya vimos, los 3 temas anteriores. Ahora, acá tenemos el ejemplo
de 3, 6, 9, 12 y 15. Cada número va avanzando o va progresando una misma distancia respecto al anterior. Por ejemplo, de 3 a 6 hay 3 de diferencia. De 6 a 9 hay 3 de diferencia. De 9 a 12 hay 3 de diferencia. ¿Listo? Entonces, miren que tenemos que D es igual a 3. ¿Vale? Ahora, yo voy a escribir acá, ¿sí? Una sucesión y Carlos me dice la diferencia. Va aumentando de cuánto en cuánto. ¿Listo? Listo. Carlos, esta sucesión va aumentando de cuánto. La diferencia es de cuánto. De 10. De 10, muy bien. Catrina, la que sigue, déjame la escribo. Va bajando de 3. Exacto, o sea, menos 3, ¿cierto? Ajá. Muy bien, Catrina, excelente, ¿listo? Bien, muchachos, esa es una sucesión aritmética, ¿listo? Vamos a seguir. Ahora, la que sigue es una sucesión geométrica. Una sucesión geométrica también es muy parecida a las anteriores. Es una secuencia de números, pero la cual ya no va a tener una diferencia o una progresión sumando términos, sino se encuentra algo llamado razón, representada por la letra R. La razón es un factor multiplicativo, el cual yo multiplico un término por esa razón y me dará el siguiente. Para obtener la razón R es muy sencilla. Yo debo dividir términos conjuntos o aledaños, ¿sí? Términos vecinos, uno que esté al lado de otro. Siempre divido el mayor entre el menor o el que esté de segundo con el primero. Vamos a ver un ejemplo. Miren. 3, 6, 2 y 24. Para conocer la razón, debo dividir, por ejemplo, 6 entre 3 o 2 entre 6 o 24 entre 12, ¿sí? Siempre divido el que está después con el que está atrás, ¿listo? O con el que acabo de colocar. Siempre es el siguiente sobre el anterior. Entonces, en este caso me dio que la razón es igual a 2, ¿cierto? Vamos a corroborar. Si multiplico cada número por la razón, me debe dar el siguiente. Camilo, 3 por 2. 6. Siguiente, 6 por 2. ¿Cómo? 6 por 2 12. y 12 por 2. 24. ¿Cuál seguiría, Camilo? ¿Qué número es el siguiente? 24 por 2. 48. ¿Cuánto? 48. Muy bien, sí, señor, exactamente. Listo. Ahora, yo voy a colocar acá un número y ustedes me dirán cuánto va aumentando, ¿listo? Catrina, la razón para esta sucesión, ¿de cuánto es? Ya, espera. Espera. 16. No, Es- ¿Lo puedo decir? Entonces, mira, 3. la razón en este caso ya no es la diferencia que hay entre uno y otro, sino la división, ¿sí? Debes dividir, ah, en este sí, caso, ya. Profe, yo lo Ay, pero multiplico. se me olvidó. ¿cuánto le dio Camilo? 3. 3, Sí, muy yo bien. también hago lo mismo. Yo hice 8 por 3, 24 y 24 por 3, 70. Ajá. Muy bien, sí, claro, también como nosotros lo entendamos, eso está bien, no hay ningún problema, ¿listo? Excelente, muy bien. Ahora, pregunto acá, la que voy a escribir es una sucesión geométrica, sí o no. Ustedes me dirán. 4,
8, 12, 16, puntos suspensivos. ¿Esa sucesión es geométrica? ¿Sí o no? ¿Sí? Camilo dice que sí. ¿Alguien más dice que sí o alguien dice que no? Yo creo que no. Gracias, Mariana. Camilo, usted que me dijo que sí, ¿por qué dice que sí? ¿Cuánto vale la razón? 4. 4, listo. Quiere decir que cada número multiplicado por 4 me da el siguiente. Esa Ah, es no. la razón. No, no. 4 por 4, Camilo. No, no, profe, me equivoqué, la sumé. Exacto. O sea que no es una sucesión geométrica, porque no puedo multiplicarlo por un número que me dé todos. ¿Cierto? Muy bien, muchachos. Hasta aquí vamos todo bien. Bueno, creo que sí. ¿Listo? Ahora, bueno, este es muy sencillo, ¿sí? El último es sucesión creciente o decreciente. Una sucesión creciente es aquella que sus números van aumentando. 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, ¿cierto? Y una sucesión decreciente es aquella que va haciéndose más pequeña. 100, 80, 60, 40, 20, ¿listo? Aquella que va disminuyendo, ¿cierto? Así es una sucesión creciente o decreciente. Yo creo que es muy sencillo. No hace falta hacer ejemplos ahí. Ahora, una sumatoria, ¿sí? Una sumatoria representa la agrupación o suma de muchos términos o de ciertos términos. Por ejemplo, la sumatoria de estos números que tengo acá. La sumatoria se representa por esta letra, ¿sí? Es como una M así, acostada, o una E extraña, como le quieran ver. Eso representa la sumatoria. Voy a sumar esos números. 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Eso me da un total de 30. ¿Listo? Entonces, para representar la sumatoria, ¿sí?, de los primeros n términos, tenemos que la sumatoria de x y va a ser igual a suma del primer término, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, más todos los que hayan. Entonces, recordemos que eso también se puede expresar como una fórmula, que dice así. Ejercicio o ejemplo. Realizar la suma para los primeros 4 términos de la siguiente sumatoria. 3 que multiplica a i más 1. E i va de 1 a 4, porque me dicen los primeros 4 términos. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Dice lo siguiente. Yo, o en el ejercicio donde esté la i, yo reemplazo los valores de 1, 2, 3 y 4. Aquí están en colores. ¿Listo? 1, 2, 3 y 4. Bien. Ahora, donde está la i, que fue reemplazado por esos valores, yo hago la operación que me piden. 1 más 1, 2. 2 por 3, 6. 2 más 1, 3. 3 por 3, 9. 3 más 1, 4. 4 por 3, 12. 4 más 1, 5. 5 por 3, 15. Hago la suma y tengo que esa sumatoria es igual a 42. ¿Listo? Muchachos, entonces tengamos presente que en la sumatoria, la fórmula, lo reemplazo por la cantidad de veces que me repita o que me diga de dónde a dónde va, la sumo y culmino el ejercicio. Vamos a realizar un ejemplo, ¿les parece? Profe, no Sumatoria. entendí. ¿Cómo? No entendí. Tranquilo, vamos a hacer un ejemplo. Sí, Camilo. Sumatoria desde i igual a 1 hasta 3. De 2i. ¿Listo? Mire, Camilo, vamos a reemplazar en la i los números 1 hasta 3. ¿Listo? Es 2i, pero i va a ser reemplazada por 1. Más 2i, pero i va a ser reemplazada por 2. Más 2i va a ser reemplazada por 3. Camilo, si el número de arriba no fuera 3, sino fuera un 5, yo llego hasta 5.
Si fueron 10, yo llego hasta 10. Como acá dice que llega hasta 3, yo lo hago hasta 3. 2 por 1 me da 2. 2 por 2 me da 4. 2 por 3 me da 6. 2 más 4 me da 6. Y 6 más 6 me da 12. Con lo cual, esta sumatoria es igual a 2. Camilo, ¿cómo lo vemos mejor? Sí, profe, es que en la anterior, en la primera, me dio 15, pero no sé cómo llegó hasta el 42. Ah, claro, mire, esto aquí debemos sumar estos 4 números. 6 más 9 más 12 más 15. Ah, ya. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer otro. ¿Listo? Otra vez. Desde I1 hasta 3. Que sea I más 1. ¿Listo? Donde esté la I, muchachos, reemplazo un 1. Entonces, 1 más 1 más 2 más 1, que es la fórmula, 3 más 1. 3 más 1 es. Donde está la I, yo reemplacé el 1, 2 y 3. 1 más 1, 2, más 2 más 1, 3, más 3 más 1, 4. 2 más 3, 5, más 4, 9. Con lo cual, esa sumatoria es igual a Bueno, 9. ¿Estamos bien, muchachos? sí. Listo. Excelente. Ahora, continúo con el último, que son las series. ¿Sí? Las series se clasifican en aritméticas o geométricas. ¿Sí? Una serie, ¿sí?, es la suma o agrupación de una sucesión. Una aritmética es una sucesión aritmética y una geométrica es una sucesión geométrica. Con lo cual, tenemos acá lo siguiente. Dice así. La serie representada por la letra S sub n va a ser igual a A1 más AN por n sobre 2. ¿Dónde qué viene siendo A1? A1 es el primer término de la sucesión. ¿Listo? AN, ¿sí?, viene siendo el factor normal, que es igual a esta fórmula. ¿Listo? Y n es la cantidad de números que se van a sumar. ¿Sí? Por ejemplo, dice, determine la suma de los primeros 15 términos de la sucesión 2, 4, 6 y 8. Sabemos que A1 es 2 por ser el primero. Ahora, vamos a hallar a n. A n va a ser igual a 1 por n menos 1 por d. ¿Cierto? Tenemos la diferencia, es lo que va aumentando de cuánto en cuánto. Cada cuánto va aumentando de 2 en 2. D es igual a 12. Reemplazo D acá en AN, y obtengo que AN va a ser igual a 15 menos 1, 14 por 2, 28. 28 más 2, 30. AN es igual a 30. Reemplazo el AN acá en la fórmula, ¿listo? La fórmula dice A1 más AN, todo que multiplica N sobre 2. Perfecto. Sobre 2. ¿Cuánto vale A1? 2, que es el primer número. Más AN, que son 30. Por N, que son 15 números que hay que sumarse. Sobre 2. ¿Listo? Coloca acá la fórmula. Vamos a ir bajando. 32, 30 más 2, 32 por 15 dividido entre 2, me da 240. Miren, muchachos, que únicamente hemos utilizado, ¿qué? La fórmula, ¿cierto? La fórmula que nos indica cómo calcular la serie aritmética. ¿Bien? Serie representada por la letra o la expresión S sub n. ¿Listo? Vamos a borrar lo que tengo acá. Aquí
tenemos más ejemplos para irlo analizando, con que hemos hecho trabajos, talleres, etc. Ahora, por último, una serie geométrica, ¿sí? Es una suma de una sucesión geométrica, ¿sí? Donde n va a ser igual a A1 por R elevado a la n menos 1 sobre R menos 1. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos, tengo la siguiente sucesión, muchachos. 2, 6, 12 y 24. ¿Cuánto vale la razón para este ejercicio? R. Catrina, ¿cuánto vale R para este ejercicio, por favor? En esta parte, sí está. Recuerda No sé. que debes hacer una división, recuerda. Sí, ya sé. Espera. ¿2? No, un poquito más, 4, un poquito menos. 3. 2 por 6, 2 por 6, 12. Ay, no, espere porque este me quedó mal. No, se quedó mal porque para que fuera 3, el primero estaba bien, pero los demás estaban mal, ¿sí? Tendría que dar 18, ¿cierto? Exacto. ¿Listo? Ahora sí. Perdón. R es igual a 3. Eso es, muchachos. Ahora, reemplazo eso en la fórmula. ¿Listo? Que dice así. S a la n va a ser igual. Ok, pero entonces vamos a sumar ¿cuántos números? Vamos a sumar los 3 primeros números, ¿sí? Que n sea igual a 3. Vamos a sumar los primeros 3 números de la sucesión. Entonces, A1 es el primer término, que es 2. Por R, que es 3, elevado a la 3, menos 1. Sobre R, que es 3, menos 1. ¿Sí? Por favor, van haciendo eso en calculadora. Esto es 2 por 3 a la 3 es 27 menos 1. Sobre 3 menos 1, que me da 2. Y la n va a ser igual a 26. Chicos, ¿les dio lo mismo? Sí, señor, sí me dio lo Listo. mismo. Ahora, vamos a comprobarlo. Camilo, 2 más 6. ¿Cómo? 2 más 8. 6, 8. 8. Y 8 más 18. ¿Cómo? 8 más 18. 26. Exacto. Miren que estamos sumando los primeros 3 números. Los primeros 3 números son estos que le dije a Camilo, ¿cierto? Y me dio exactamente el mismo 26. ¿Listo? Muchachos, ¿preguntas con las series geométricas y aritméticas? Pues estamos bien. Bien, profe. Listo, excelente. Bueno. Bien. Entonces, no siendo más, muchachos, me despido. Dejamos hasta acá por hoy. Gracias por su participación, por volver a ingresar acá. Pena por no estar temprano, me ocurrió algo. Y nos vemos mañana a la misma hora, ¿sí? A las 6:50. Chao, Estén profe. muy bien, muchachos. Que pasen buen día. Chao, profe. Chao. Chao, profe.